Hola, hoy un programa especial de encuentros mágicos. En esta ocasión un encuentro súper mágico, ya que nos acompaña una persona con muchísimos conocimientos. Gracias a Jaume Cluet, un colaborador nuestro, ha llegado esta persona a nosotros. Y él es Antonio Piñeiro, filólogo, historiador, doctor emérito de la Universidad Complutense de Madrid, pero principalmente una persona que ama el mundo cristiano, los gnósticos, todo lo que es el espíritu en la historia. Tenemos la suerte de tenerlo hoy con nosotros y ahora mismo os lo presento. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas. Mira que te agradezco mucho el regalo que me has hecho de una I. Pero es que yo no soy Piñeiro, yo soy Piñero. Piñero. Eso es, me has regalado una I. Bueno, pero bueno, yo... A nivel cabalístico regalo, pero si no te lo dijeras, fíjate bien, Antonio Piñero, le falta la I. Piñero en castellano es el individuo que se encarga de los bosques del señor conde formado de pinos. Pero piñeiro es un árbol. En gallego. Piñeiro es un árbol. Yo soy piñero en castellano. Quiere decir, pues, un humildito esclavo del señor conde, que tiene muchos pinos. ¿Me entiendes? Es una broma lo del señor conde. O sea, no, me parece súper oportuna. Además, yo me dedico a las constelaciones familiares, con lo cual trabajamos con eso, con esos apellidos que están bien puestos o no lo están, y con toda esa memoria que tenemos en nuestros sistemas. O sea que, genial. Un placer, Antonio, que estés aquí en este programa tan humilde, pero que va a ser... Ana, una pregunta previa. ¿Qué tal andamos de luz? No tengo demasiada luz por este lado y convendría bajar un poco la persiana, ¿sí o no? Yo te veo estupendo. Bueno, con pues mucha luz. La persiana. Yo creo que sí, que estás perfecto. Se te ve bien, Antonio. Sí, pues entonces, fantástico. Bueno, adelante. Fantástico. Bueno, Antonio, tenemos a Jaume, que también es una de las personas que me ha guiado en todo este camino de los gnósticos. Continuamente me está explicando cosas maravillosas y nos dio la oportunidad de conectar contigo para que nos expliques a todos los oyentes de Encuentros Mágicos, que son personas que trabajamos en medicinas naturales, que somos buscadores del espíritu, pues que estés aquí con nosotros para hablarnos de los gnósticos. Entonces, os dejo. Bueno, ¿y qué quieres? La verdad, ¿qué quieres que diga? Porque la gnosis es inmensa. Y entonces yo lo único que puedo decirte para empezar, que lo que ¿tenéis el libro mío sobre la gnosis? ¿Sí o no? Ya. Sí. Entonces, sí. Como lo tenéis ya, pues ahí hay 450 páginas en la que yo he intentado plasmar el sistema. Eso es, ese sistema. Y eso es lo que yo os agradezco mucho que concentréis la mirada en ese libro, porque no es fácil, no es de una difusión fácil.
Es decir, la misma editorial Trota, en el fondo está temerosa, fíjate, de haber publicado este libro diciendo, me quedaré con todos los ejemplares en casa, es decir, en el depósito, o el libro saldrá. Y yo le digo, bueno, pues mira, eso yo no lo sé, pero lo que sí sé es que por mi parte vamos a hacer, estoy colaborando con amigos y vamos a hacer algunas entrevistas en las que podemos explicar qué es el libro, qué es la gnosis, qué pretendo yo con el libro y por qué hacemos la entrevista, etcétera. Entonces yo estoy a vuestra disposición y lo primero que podíamos hacer es, si os parece bien, o sea, Jaume, ¿tú qué opinas? ¿No? Hablamos de por qué he escrito el libro este, ¿no? El libro este que tú has puesto ahí en la imagen. Bueno, pues el libro... Bueno, este libro, Antonio, por lo que veo, es una continuación mucho más profunda de todo el tema que sacasteis hace ya años con Josep Montserrat y Francisco García Bazán, del tema de los textos gnósticos, que realmente es una colección de 3 libros, es muy profunda y realmente ahí tienes todos los textos. Y en cambio este nuevo enfoque que le das realmente es sorprendente, es también un enfoque complejo, es de auténtico especialista y esto yo creo que dignifica porque tu trabajo es realmente excepcional y dignifica la posibilidad de tener más conocimiento sobre este tema que atrae hoy en día a mucha gente y que realmente todo el mundo se pregunta sobre el tema del origen del cristianismo y por qué esta facción de los gnósticos fue descartada y hoy vuelve con fuerza para intentar conocer más sobre el auténtico cristianismo. Bien, oye, pues nada, gracias, estupendo. Yo verás, lo que se me ocurrió, la idea fue muy curiosa, porque alguien de mis amigos me preguntó, ¿no? Cuando yo estaba trabajando sobre este tema y me dio un codazo, así, un codazo entre los amigos, y bueno, ¿y tú qué sabes de lo oculto? Y yo dije, hombre, pues mira, yo personalmente, como Antonio Piñero, yo de lo oculto sé muy poco. Sin embargo, yo sé de esas personas que sí sabían de lo oculto y que pensaban que ellos tenían un conocimiento de lo oculto. Bueno, pues lo único que te parece, si es que te parece, a ti sé que te parece bien, ¿no? Y espero que a los demás también, pues es hacer un libro preparatorio, muy didáctico, pero no es una novela, es complejo, ¿no? En el que presento la gnosis de una manera orgánica, clara y explicada. Es decir, mi idea ha sido responder a eso, a algunos antiguos cristianos que tenían un papel importante dentro de su comunidad y que se creían como más acariciados y queridos por la divinidad, ¿no? ¿Qué es lo que pensaban? Y lo que hice fue tomar, no sé si esto lo puede caer en la cuenta o no el lector, tomar la introducción que habíamos hecho Josep y yo mismo con bastante esfuerzo para la edición de los volúmenes de Nag Hammadi, tres volúmenes en la edición Trota, y dividir la gnosis por capítulos. Yo he dividido en 122 pequeños capítulos o apartados, creo no equivocarme. Entonces lo que he seguido de verdad es la idea general, tanto de Josep como la mía, ¿no? De la gnosis, pero ampliándolo. Es decir, que el que estudie la introducción que Josep y yo mismo hicimos a los manuscritos de Nag Hammadi en el primer volumen, que tiene 100 páginas, verá
que yo voy siguiendo paso a paso lo que hemos expuesto en la introducción, pero ampliándolo. Entonces el libro sí que tiene su utilidad, porque presenta todo el sistema de la gnosis, muy claramente, y no solamente de una manera como afirmativa, sino que de cada afirmación debajo se pone un texto que explica por qué se hace esa afirmación. Y eso es lo que me parece a mí interesante, reducir la gnosis a 122 proposiciones, pero que lo toca todo. Es decir, desde el comienzo de lo que llamamos la teodicea o defensa de Dios, a saber cómo es la divinidad, no en sí, claro, sino tal como la divinidad se deja conocer en el fondo por las personas corrientes, aunque dotadas de una chispa especial, por medio de una revelación, y explicar cómo es esa revelación ordenadamente. Es decir, lo que tienes es una simple ordenación, nada más. Y alguien dirá, bueno, pues yo qué sé, y para eso tanto bombo, tanto jaleo y todo eso. Yo le digo, pues sí, porque como no hagas esa ordenación, te encuentras con una serie de textos que aparentemente están escritos en catalán también, o sea, están traducidos en catalán, en castellano y en otras lenguas absolutamente actuales, pero como no te presente alguien un esquema completo de lo que están diciendo, te puedes pasar tiempo y tiempo leyéndolo, ya sea en la lengua, término, en este caso el castellano, creyendo que lo entiendes, pero en realidad no lo entiendes profundamente. Esa es la clave, esa es mi idea. Es mi idea. Y yo no sé si os conté, ¿no? Que el libro, yo creo que no lo he dicho, ¿no? Que el libro nació de un codazo de un amigo. Creo que lo conté. Y yo le dije, pero yo claro que no sé de lo gnóstico, o sea, de lo oculto yo no sé, pero esta gente sí que lo sabe y por lo tanto vamos a ponerlo. Yo creo que ese es el principal mérito del trabajo, el orden. El orden. Sí, en este sentido, has creado una metodología, un orden para poder entender y agrupar todas las temáticas que los gnósticos realmente desarrollaron. Y en ese sentido, esto es un regalo que nos haces a las personas que nos gustan todo el tema de la historia de las religiones, y está hecho con una profundidad realmente sorprendente. Y es un complemento perfecto, porque si vas a todo el tema de los 3 libros de los textos gnósticos, trabajando conjuntamente con esta última publicación tuya, ahí tiene realmente todos los conceptos muy bien estudiados, ¿no? Y esto realmente es un privilegio, poderlo poner al abasto de todo el público en general que nos gusta estos temas, y realmente es un privilegio. Pero fíjate también otra cosa, yo quiero hacer una reflexión muy particular. Todas estas temáticas que ahora mismo, desde que salieron las bibliotecas de Nag Hammadi con los 13 códices del tema de los gnósticos, juntamente con el tema de la biblioteca esenia de Qumran, fíjate que en cierta manera es como si estos tesoros que estuvieron escondidos, es como si se han rescatado en un momento que se ha cerrado todo el tema del ciclo del signo de Piscis. Si Jesucristo aparece sobre este signo de Piscis en un momento determinado, hace 2000, 2200 años, con todas unas circunstancias realmente sorprendentes y muy interesantes, es curioso que ahora
finalmente han salido aquellos textos que estaban prohibidos o eran desconocidos, y esto nos da una foto finish perfecta para entender el judeocristianismo. Sí, tienes razón. Yo lo veo así, ¿eh? Pero bueno, yo no tengo mucha idea de si confieso mi ignorancia, claramente. O sea, dices, estás hablando del signo Piscis y todo eso, pero pues yo eso no lo sabía. Es decir, es que si uno hace una visión global, dices, bueno, pero ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué han salido todos estos textos escondidos? Y estamos hablando, en este caso, pues de un inicio que se marca dentro de la aparición de Jesucristo y el cristianismo. Pero esto que que estáis estudiando los especialistas, siendo tú uno de los mejores, lo que nos aporta es poder entender aún con mayor profundidad el por qué surgió todo esto. Y es un signo del tiempo. Y si los signos zodiacales van en función a 2200 años aproximadamente, esto es claramente una facilidad que nos da, no sé el por qué, el destino, y nos permite conocer con profundidad qué ocurrió en los inicios del cristianismo. Yo lo veo así, ¿eh? Oye, pues te lo agradezco mucho. Antonio, si tú dices que no... que yo no tenía idea. No esto, pues yo ponme al final de la cola. Yo aún ignoro más, ¿eh? Bueno, pero fíjate, oye, que me interesa muchísimo lo que dices, ¿no? En lo cual, pues confirmo que aquel individuo del codazo que me dijo, ¿y tú qué sabes de lo oculto? Y que me hizo tanta gracia, pues yo sigo aceptándolo. Yo no me considero un gnóstico y hemos tenido algunos encuentros, sobre todo ahora, bueno, ahora sí, hace tiempo en el Teatro Pavón de Madrid, con gente que se había reunido en torno a este libro, y eran más de 100 personas o 110 personas que eran gnósticos, y alguno me preguntó que si yo era un maestro ascendido. Pues, ¿quieres creer que yo no le entendí al principio? Oye, ¿qué es eso de un maestro ascendido? Porque yo no soy ningún maestro, soy un tipo curioso, pero que me parece que tengo la capacidad, y lo he mostrado desde hace mucho tiempo, de ordenar y explicar lo que es aparentemente confuso y difícil. Nada más que eso. Es decir, yo no me siento original, pero creo que tengo esa capacidad natural de desenvolver o desarrollar, tomar un hilo y un ovillo que estaba así, pues lentamente, con paciencia, lo voy desarrollando. Pero eso, pues es como una especie de don natural, ¿no? Ahora, te digo una cosa, cuando uno tiene la capacidad, como creo que tengo yo, ¿no?, de desentrañar un poco lo difícil y ponerlo en orden, también diría, atención, porque, ¿acuerdas? Haría el símil famoso de traductore, traditore, traductor, traidor, ¿no? Y le diría a la gente, bueno, mira, yo te lo estoy traduciendo, pero al mismo tiempo mi labor es simplificadora, pierde profundidad. Es decir, aquellos que se creen de algún modo ahora, en el siglo XXI, que siguen una corriente que, como he afirmado siempre, jamás dejó de existir, pero que unas veces aparece y otras presuntamente desaparece y vuelve a salir así ondulantemente. Bueno, pues muy bien, eso es. Y me pregunto 1000 veces, ¿no seré yo un traditore, un traidor al simplificar? Porque ordenar es simplificar. Sí, y eso, para mí, sí, pero tu aportación y vuestra aportación que habéis hecho con
Francisco García y Josep Montserrat ha sido muy importante, porque fíjate que ya un primer gran intento para estudiar mejor a los gnósticos fue llevado a cabo por el padre Orbe, creo Sí, que a finales de los años 50 o principios sí, de los 60, y que fue un avance muy significativo sobre el estudio de los gnósticos. Lo que sí, pasa es que él lo enfocaba bajo la cristología gnóstica, que son sí. sus dos famosos libros. Fundamentalmente, sí. Sí. Y entonces vuestro trabajo, gracias a estos descubrimientos de Nag Hammadi, ha sido poner al abasto del público una mejor comprensión y con una visión realmente más profunda. Y eso es de mucho agradecer. Por tanto, tu trabajo realmente ha sido fantástico. Y creo que ha sido... es decir, las cosas no son por casualidad. Y tu trabajo, que ya empezó hace ya 60 años, ahora estás culminando realmente un trabajo de un nivel realmente magnífico, extraordinario, y que lo estás poniendo de manera simple para que la gente lo pueda conocer mejor. Por eso las cosas, por eso te decía al principio, es que no sabemos el porqué, pero no hay casualidades, no podremos entender el porqué, pero por qué se rescatan estos escritos escondidos, y esto significaría el final del tiempo es como una esfera que se tiene que completar, los descubrimientos de Nag Hammadi y Qumran, y esto nos ha permitido entender con profundidad lo que es el judeocristianismo. Bueno, te lo agradezco muchísimo, sí. Y yo, en realidad, tienes razón, lo hice con esa idea, ¿no? Dentro del judeocristianismo, efectivamente, hay una corriente semioculta que tuvo una importancia trascendental. Y sabes, una de las cosas que creo que me han impulsado a mí a hacer el libro para esclarecer es cómo la Iglesia se sintió de algún modo como conmovida, es decir, hubo dentro de ella una especie de terremoto espiritual, y la prueba es de ese terremoto que no tenía muchas ganas de padecerlo. Entonces, lo que a mí me iluminó para ponerme a estudiar la gnosis y luego presentarla de un modo ordenado, claro, previendo, como te decía antes, o no queriendo simplificar, no siendo lo que me movió fue, dice, caramba, este movimiento debió de ser importantísimo, porque si no, mentes tremendas como Ireneo de León y otros no se hubieran apresurado a escribir libros gordos y sesudos y largos en contra de ellos. En contra. Sí, 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 sí. Y por lo tanto, los heresiólogos, es decir, aquellos que escribieron en contra, son los que te dan la pista para luego tú caer en la cuenta que ese movimiento fue muy importante. Ahora, hoy día, la impresión que yo tengo, y cuando, como digo, hace poco estuve en el Teatro Pavón en Madrid, explicando mi panorama o el panorama personal de cómo yo entendía la gnosis, y cuando me preguntaban cosas de la gnosis moderna, yo le dije, pues mira, a la verdad, yo de la gnosis moderna, pues no tengo mucha idea, no tengo ninguna. Pero esa, perdona que te interrumpe, pero esa gnosis moderna, si no está sustentada en una base de estudio que abarque la filosofía griega, que abarque los libros apocalípticos, que abarque todo el trasfondo antiguo del judaísmo e incluso de la influencia persa que pudo recibir, de todo el conflicto político-social que hubo con el tema de la llegada de los romanos, ¿no? Y la influencia también egipcia. Entonces, si no vamos a esos puntos que son los pilares, por mucho que hablemos de gnosticismo moderno, realmente se sale fuera de madre, ¿no?
Y esos pilares antiguos, conocerlos es importantísimo. Hoy me estaba repasando tu magnífico libro de los Apocalipsis. Y en la introducción lo resumes de manera perfecta qué es lo que le afectó al ámbito judeo para que luego diese nacimiento al judeocristianismo. Y ahí nos hablas de todo esto. Y realmente es sorprendente y es una maravilla. Por eso te decía que tu trabajo es un trabajo de profundidad de años y años y años, y ahora lo que nos estás aportando es un regalo, realmente es un auténtico tesoro. Bueno, mira, yo te lo agradezco porque no sabes. Yo tengo que decirlo así, porque es real, es que cuando lo lees y cuando lo estudias... Pero yo no me doy demasiada importancia. Bueno, a mí mismo, o sea, a nadie le marca un dulce, sin duda alguna, pero créeme de verdad que, y mi mujer lo sabe, ¿no? Porque cuando me dicen, oye, pues mira, por ejemplo, oh, qué bien, estás muy elegante y tal. Y entonces, vamos a suponer, eso es un ejemplo, ¿no? Y yo me quedo un poco sorprendido y respecto a, por ejemplo, que yo me he puesto una cosa y alguien, una dama, me dice, oye, te veo muy elegante. Y yo siempre respondo, pues a mí como me ponen. Es decir, que María Ángeles pues me pone papelitos y me dice, oye, pues entonces esta camisa va con esto o esta corbata va con esta camisa y con esos papelitos y tal. Bueno, entonces, a propósito de ese ejemplo, yo lo único que he hecho ha sido poner así papelitos, ¿no? Para que la gente se oriente dentro de un mare magnum. Y es que el poner los papelitos aquí y acá te va diciendo, o si quieres, el ejemplo de pulgarcito, ¿no? Que vas poniendo allí los granitos. Claro, bueno, si viene un malvado y te los quita y se los come, pero bueno, el pulgarcito va detrás y llega hasta el fin. Bueno, pero creedme, yo no le doy demasiada importancia a mi trabajo, porque creo que cualquiera que se hubiera metido a fondo y tuviera un poco de ámbito pedagógico, que eso es lo que yo sí tengo. Es decir, quiero que me entiendan y hablar alto, claro y despacio para que me entiendan. Y entonces hay mucha gente moderna que se creen que saben algo, pero desconocen absolutamente cuál es el fundamento de lo que saben. Por eso, fíjate, cuando en esta mencionada reunión del Teatro Pavón y cuando yo explicaba la gnosis antigua y la gente me preguntaba sobre la gnosis moderna, yo le dije, pues mira, soy un ignorante y lo acepto, pero sin embargo os doy la base de esa gnosis moderna para aquel que se cree un especialista en gnosis moderna, contraste sus ideas con las que están en el libro y observe o llegue a una conclusión. Seguimos una línea, como decís, una línea que nunca ha desaparecido, sino claro, que va sí, sí. hundiendo, o es que estáis inventando algo nuevo. Ya. Yo no sé de lo nuevo, pero sí sé algo de lo antiguo. Ahora, vuestra tarea es comprender lo que sabéis o creéis sobre la gnosis con el trabajito este que yo os he dado. Y eso os lo dejo, o yo lo decía, se lo dejo a ustedes. Muy bien. Para que ustedes lo hagan, porque yo ahí no me meto. Repito, la gnosis moderna no es lo mismo que la antigua y yo me declaro ignorante de la gnosis moderna. Pero sí le ofrezco a los gnósticos modernos la posibilidad de contrastar y profundizar en su base. Y ya está, ya no he hecho más. Muy bien, Antonio. Ahora dejaremos que pregunte también a Ana María Santos, pero hago una última reflexión en el sentido de que cogiendo tus trabajos con el de Josep, con los que colaborasteis con Francisco García, más coges, por ejemplo, los trabajos también, no sé si conoces los de García Liaño. Sí. Indirectamente, pero sí, porque él, por ejemplo, trabaja mucho el tema de los ideogramas de los gnósticos
Y luego hay otro autor también de la Universidad Complutense que creo que es Eliseo Ferrer, que ha hecho un Sí, trabajo extraordinario. Y sí, entonces, claro, tú coges estos libros, los vas leyendo un poco de aquí, allá, y ves todo el panorama. Y por tanto, aportáis un conocimiento estupendo. Yo cuando los leo, realmente disfruto. Para decirlo una palabra, flipo. A lo mejor te tienes que leer 3.000 páginas. De esto la memoria sabes que es flaca y se te queda poca cosa, ¿no? Pero disfrutas porque entonces enlazas y lo ves perfecto. De uno sacas una cosa, de otro sacas otra y es verdad. realmente ves lo que quieres conocer, ¿no? Sobre lo que es el gnosticismo. Solamente quería decir esto. Y creo que Ana también quiere alguna pregunta, si no, esto será un... Ana, a lo mejor te estás aburriendo con nuestros rollos. No, ¿cómo me voy a aburrir, Antonio? Rollos de viejecitos aquí que estamos hablando de los temas de los abuelitos. No, pero en fin. Abuelitos, sí, perdona. El tema es de los abuelitos, porque estáis hablando de la gnosis antigua, con lo cual son los abuelos, los sabios que estaban antes, son abuelitos. Bueno, pero pues, tú lo has puesto muy en presente. Por todo lo que nos estás explicando, todo eso lo has puesto en presente y de una forma pedagógica para que los que estamos ahora, que yo soy mayorcita, pero los que vienen nuevos, puedan tener una base donde caminar, un camino donde fijarse. Y pienso que eso es súper importante, Antonio. Pienso que es lo más importante porque si de algo carecemos ahora es precisamente de eso, de algo que sea verdadero. Entonces, Antonio, mi pregunta es, porque hay mucha gente que a lo mejor no sabe qué es la gnosis. ¿Qué es la gnosis? Igual que lo has comentado en otros programas y en tu libro, ¿nos podrías explicar? Brevemente, ¿no? Pues la gnosis es un conocimiento que afecta a un tema religioso en concreto y un conocimiento sobrenatural. Pero conocimiento, en ese aspecto se le puede llamar ciencia entre comillas, y es un conocimiento revelado. Es decir, algunas personas creen que tienen la revelación dentro de un grupo religioso. Hago un paréntesis. Es curioso, pero la gnosis se da siempre o prácticamente siempre sobre textos previamente sagrados. Por ejemplo, el sufismo en el Corán o en el hinduismo en las Upanishads, ¿no? Pues entonces hay textos o los Upanishads, a veces yo dudo si decirlos las. Y de los Vedas. Tiene, sí, tiene que haber un texto previo, un texto previo sagrado. Si no, no hay una gnosis, es curioso. Es decir, la gnosis no es una revelación sobre una religión nueva, no, siempre es sobre una religión existente y con un texto sagrado previamente considerado tal, sagrado. Y el gnóstico es aquel que de alguna manera se considera que dentro de su ánimo, y escojo la palabra, hay algo más que una mera alma como tiene la gente, sino una chispa que es gratis, pero que él la tiene, pues es decir, gratis quiere decir concedida por lo alto, y lo dejo así, desde lo alto, de una manera gratis, gratuita. Y él entiende. Y entonces transmite lo que él entiende a quienes conocen, dicen, conocen, pero no conocen en verdad, sino solamente superficial, de un modo superficial, el contenido verdadero, a veces oculto, dentro de los libros divinamente inspirados. O sea que una gnosis, ya sintetizando, es un conocimiento revelado que penetra en profundidad sobre un texto también revelado, considerado por los diversos personajes como algo caído del cielo y que se necesita a menudo una ayuda para comprenderlo
en profundidad y no quedarse en la mera superficie. Y eso es la gnosis. Ahora, lo importante es que el gnóstico, por lo menos los antiguos, se creen que no solamente tienen un conocimiento teórico de una verdad revelada, sino que ese conocimiento teórico le conduce a la salvación. Y eso es la gnosis, ¿no? Es un conocimiento revelado, pero conducente a la salvación. Entonces el gnóstico comprende, si es que es un gnóstico de verdad, que ha sido agraciado misteriosamente por la divinidad con un don que otros no tienen, que es comprender en profundidad cómo la divinidad se ha revelado a los seres humanos. Y no todos son capaces de comprenderlo, sino aquel que misteriosamente, gratuitamente, yo diríamos con toda claridad, de una manera predestinacionista. Es decir, ellos están como predestinados, y alguien dirá también, bueno, predestinados, eso es una cosa horrible. Y enseguida el gnóstico repetirá, bueno, ¿y quién eres tú? Como se dice en el libro de Job, en el fondo, ¿no? ¿Quién eres tú para interpelar a la divinidad? La divinidad ha determinado que alguien tenga una chispa interior que comprenda mejor su mensaje que otros. Y es lo curioso, ¿no? Que unos tienen esa chispa y otros no. Pero los que tienen la chispa, a veces la tienen, esa chispa interior, a veces la tienen dormida y tienen que despertarla. Muy típico dentro de los gnósticos, están embriagados, borrachos, así claramente, y tienen que sacudirse esa embriaguez de tal manera que la mente, el ánimo, el espíritu, pueda llegar a eliminar los rastros del vino, igual, materia, de tal modo que la mente o el vino, si tenía excrementos, quede purísima. Y al ser purísima, de alguna manera se acerca a la divinidad. Hay que tener en cuenta que los antiguos pensaban que la línea entre la materia y el espíritu era una línea seguida, pero no se sabía dónde empezaba lo espiritual. Bueno, pues esa gente sienten que sí, que ellos sí que saben, que los demás no entienden que ahí empieza lo espiritual. Ahora, algunos, la mayoría, son conscientes de haber sido agraciados. Otros no. Esos son los embriagados. Pero el que es consciente da gracias al cielo porque cree, y esto es verdaderamente espantoso para los que no nos consideramos gnósticos. Ellos se van a salvar, pero yo no. Entonces yo soy un ignorante y no me voy a salvar. ¿Tengo yo la culpa de ser un ignorante? Dirá el que no es gnóstico. Hombre, él piensa que no, pero misteriosamente hay una predeterminación. Es terrible, ¿eh? Pero se encuentra en prácticamente todas las religiones que profundizan en conocimientos ocultos una predestinación para que alguien entienda. Ajá. Esto enlazaría con una pregunta que me ha dicho Ana, que querría hacerte sobre... Sí. Espera, Jaume, espera. Venga, adelante. Claro, entonces, ya se me ha ido un poco. No, las tres tipos. La gnosis, los gnósticos son aquellas personas que estudian la verdad o el conocimiento de cualquier plano religioso o de sabiduría antigua. Para descubrir... No de cualquier plano, solo de una religión revelada. Porque nos has dicho desde los...
solo de una religión revelada. Un gnóstico se encuentra ya siempre existe. dentro de una religión. Y él sabe, fíjate, es curioso, y eso sí que lo indico en el libro, él sabe que lo que conoce es una ciencia, pero el que está fuera dice, eso no es ninguna ciencia, porque eso es una revelación y por lo tanto no es ninguna ciencia. Pero él dice, sí, una ciencia en el sentido de que yo tengo un conocimiento que tú no tienes y nada más. Entonces, tú te preguntas, bueno, ¿y por qué vamos a suponer que tú no sientes que tengas ese conocimiento? Puedes preguntarte realmente si la divinidad es justa o no es justa, que a uno les ha dado ese conocimiento y a otros no. Bueno, Pues pero ellos esto... lo plantean. Claro, desde mi lenguaje sería, yo creo en lo que se llamaría el karma. Y tú vas aprendiendo como alma de una vida a la otra. Entonces, esa predestinación quizás sea algo que tu alma ya, de alguna manera, ya ha trabajado. Muy amable tú por concederle, por tu parte, el concederle al alma esa posibilidad de haber trabajado. Pero yo creo que los gnósticos no aceptarían, porque ellos no trabajan nada. Es decir, que la revelación se le viene sin trabajo. Tú no trabajas nada. Ellos... En esta vida, ahora. Sí, sí, pero sabes, no, lo único que afirman es, en todo caso, he trabajado para quitar lo que estorbaba a esa revelación, es decir, lo material, lo carnal, lo que no es conveniente. Si lo entiendes en ese sentido, sí. En ese sentido sí es posible entenderlo, que ellos sí que trabajan, ¿no? Pero solo quitando obstáculos, nada más. Pero un don, que lo que te quiero decir, que es un don gratis y absolutamente gratis, dado gratis, es gratuito, no lo mereces. Pero se podría plantear esto, y lo enlazaría con lo que habíamos hablado antes con Ana, particularmente, esas tres tipos de personas de que nos hablan los gnósticos, que existe un hombre espiritual, un hombre psíquico y un hombre material. Podríamos quizás plantearnos un hecho realmente sorprendente, que quizás podríamos enlazarlo con el tema del mito de Prometeo, que Prometeo nos trae la luz y en cierta manera es el conocimiento. No podría ser, y esto... El fuego, sí. Sí, el fuego. Y no podría ser que ellos dividen esas tres tipologías de personas debido a que, esto lo habla el esoterismo, no es esa parte, o digamos la gnosis moderna, para decirlo así. ¿No sería acaso que en el momento de que nos llega este conocimiento, este fuego, en el mito de Prometeo es el fuego, que en realidad es el conocimiento, ¿no sería que un tercio de la humanidad se enteró bien, otro tercio medio y otro tercio no se enteró? Vale. Que esa gracia divina que nos trajeron realmente quedó así establecida por las circunstancias. Dices por las circunstancias. Vamos a ver, es como si tú, por ejemplo, fueras Mozart, pero hubieras nacido en la Polinesia, de tal modo que allí, desprovisto absolutamente de todo, y 100 años antes, entonces, por muy Mozart el talento que tuvieses, pues, no lo habrías desarrollado, ¿no? Algo más o menos así. Pero bueno, yo, a la verdad sigue siendo siempre misterioso el por qué unos... ¿Por qué has dividido? A ver, ¿por qué has dividido a la humanidad? Lo has dicho claramente, en neumáticos, psíquicos y materiales. ¿Qué culpa tiene el material de ser material? Él no tiene culpa ninguna, y sin embargo va a ser aniquilado.
Pero quizás, a ver, este aporte que nos habla la mitología y en esoterismo se explica también bajo ese concepto de otra manera, de otra manera, yo para que se pueda entender a nivel del público que nos va siguiendo, ese aporte extra que el mito nos dice que nos trae este Prometeo, esta chispa, este fuego, que en un momento determinado no toda la humanidad es capaz de recibirlo. Y por eso esto los gnósticos lo tenían claro y lo decían, que esto afectó a la humanidad y que se puede dividir en tres tipos de humanidad. Vale. A discutir, todo eso es a discutir. No, pero es claro. Pero entonces la humanidad, el que, repito la cosa, ¿por qué divides a la humanidad en tres partes? Pues porque la divinidad a uno ha concedido una cosa y a los otros se las ha concedido a medias y a los otros últimos no les ha concedido nada. Esa divinidad es una divinidad no justa. Y no puede ser un simple, Antonio, Jaume, no puede ser un proceso de crecimiento de eso tan grande que llevamos dentro, que no es este cuerpo material, que hace que pasemos eso, vaya pasando de un estado al otro, porque el sentimiento de culpa, al final, ¿qué es? O el sentimiento de merecimiento. No es culpa, no. ¿Qué es? No lo sabremos, ¿Para o no qué? lo sabemos suficientemente, o quizás se sepa por una minoría que no quiere explicarlo a fondo, pero ellos insisten muchísimo en esta división, ¿no? Entonces, aquí quizás está el kit de la cuestión y por qué los gnósticos nos hablan de esos tres tipos de humanidad, ¿no? Es un tema realmente sorprendente, es un tema que dices, ¿y esto cómo lo encajas? ¿Y cómo lo sabían? Es un tema realmente que si se quiere discutir, quizás ahí entremos en el punto central del tema, tal como dice Ana María, de la evolución humana. No lo sé, yo lo lanzo, no digo, no lo asevero. Bueno, no, pero es sugerente, sí, es sugerente que la evolución humana ha producido por las circunstancias, como tú dices, o las circunstancias exteriores, ¿no? En el fondo, si son circunstantes, son exteriores, ha producido tres tipos de hombres. Bueno, entonces estaríamos... Yo, en el fondo, pienso que si eso está producido por las circunstancias, pues es el sistema spinoziano de la divinidad, que es una materia que se va transformando y que en unos casos llega a la perfección espiritual en los gnósticos, en otros esa materia que va evolucionando no llega y en otros se queda la misma materia. Bueno, pues es así, pero yo no sé explicar el porqué. Lo que sí sé es que ellos sí que dicen que es así. Pero yo, que no soy gnóstico, lo veo y digo, es altamente voluntarista, es un voluntarismo por tu parte afirmar que la humanidad está dividida de esa manera. Y estaría más con Ana María, se corresponde esa división a las circunstancias genético-sociales e históricas que ha hecho que unos individuos, ¿no?, estén en una mejor condición que otra, pues por ejemplo, para aprender matemáticas y evolucionar, o filosofía, o incluso teodicea o religión. Bueno, pues ahí entramos en un que no sabemos explicarlo. Vamos. Yo no quería y me he callado, es decir, porque no quiero decir la palabra misterio. No lo he dicho, porque el misterio es una palabra prohibida para mí. Perdónate un momento, ahora vuelvo. Misterio es ignorancia. Ignorancia o no ignorancia. El misterio para mí no existe. Bueno, pues entonces si nos encontramos
así con esas. Tú dices, no son las circunstancias. Es una crueldad de la naturaleza. Claro, pero eso es cuando que en teoría no entendemos que todo tiene un para qué. Sí, ¿no? yo no lo entiendo. Sí, no lo entiendo. Y en ese sentido, pues precisamente por eso me defino como agnóstico, que no es negativo, sino solo soy agnóstico, o sea, no es negativo respecto a ninguna existencia o no existencia, sino es negativo en cuanto a mi posibilidad de conocerla o no conocerla. Yo creo que algunas cosas las piensan otros de una manera gratuita. Por ejemplo, podemos decir la divinidad con esta y otra, sin ningún fundamento más que la pura fantasía de su mente, mientras que otros, menos fantásticos, más estéticos y más racionalistas, no son capaces de llegar a esas fantasías. Ojo que aquí estamos ya tocando un tema peligrosísimo porque alguien se puede considerar ofendido. Ya, sí, es verdad. Como cuando Borges decía, y yo lo he repetido muchas veces, la teología, tú pásalo ahora a Gnosis, Borges decía de la teología pertenece a la literatura fantástica. Punto. Es la perfección del género. La perfección del género de la... Bueno, pues la gnosis puede pertenecer a la literatura fantástica y ser la perfección del género de lo fantástico. Es posible. Yo soy radicalmente en eso escéptico. Bien. Y ya le dije a ese amigo, perdona, termino ya, que yo no entiendo nada. ¿Qué sabes tú del oculto? Yo nada. No sé nada del oculto. Simplemente describo lo que otros creen que saben de lo oculto. Y punto. Pero yo personalmente no sé nada de lo oculto. Y me declaro ignorante. ¿Qué os parece? Realmente Antonio. sorprendente. Luego querría hacerte otra pregunta. Entonces, entre los gnósticos antiguos y los gnósticos modernos, tenemos entre medio el movimiento de los cátaros, Sí, que hay que catalogarlos como los gnósticos medievales. sí. Entonces, ¿cómo ves tú este movimiento, el de los cátaros? Pues los cátaros son en realidad pues, un tipo de una religión, sí, gnóstica, pero también absolutamente fantasiosa. ¿Cómo me puedes preguntar eso mismo? Porque yo veo a los cátaros como una pandilla de fantasiosos que realmente llegaron hasta un extremo tan tremendo que fue la causa de que otros, también férreamente fantasiosos, pero en otro aspecto les quitaran la vida. ¿Cómo veo a los cátaros? Pues como un extremo de la evolución de la gnosis. Es decir, la gnosis, lo veo así, de esta manera, la gnosis corriente, entre comillas, que nosotros llamamos gnosis antigua hasta el siglo V, desaparece, luego surge con los bogomilos, como lo sabemos, ¿no? Y luego reaparece otra vez con los cátaros. Pero si tú estudias el catarismo también desde un punto de vista de un filósofo agnóstico, como podría ser yo, pues diría también, estos son una panda de gente que se creen algo que en la evolución posterior, que es el escepticismo radical dentro de la filosofía,
se demuestra ser una creación puramente humana, como otras, y una creación enloquecida. Perdonadme un poco esta dureza, ¿no? Pero es una creación enloquecida. Yo lo veo así. No he profundizado, sin embargo, más. Mira que he escrito un capítulo en Cristianismos derrotados sobre los cátaros, pero los he descrito por fuera. Confieso, sí, sus características, qué pensaban del bautismo, qué pensaban de la vida religiosa, qué pensaban de esto, el otro, bla, 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 bla. Yo no me he metido dentro del pensamiento cátaro, lo confieso. Entonces, al no meterme dentro, no puedo más que juzgarlos superficialmente. Y eso es lo que he hecho en los cristianismos derrotados y en toda mi expresión. Los describo, pero en el fondo estoy confesando mi ignorancia porque no entiendo por qué la profundidad de cuál es el impulso que les llevó a considerar el mundo, la gracia, el ser humano, la posibilidad de la salvación, el conocimiento, la distinta clase de personas que habían, los más creyentes, los no y tal y cual. Bueno, soy capaz de describirlo, pero me confieso incompetente, no los entiendo. Los describo sin entenderlos. Más, sí, sí. Más claro, es totalmente modesto. A ver, Ana. En cierta manera, sobre la descripción que nos has dado, gnósticos son muy pocos. No todo el mundo puede y ser ellos gnóstico. pensaban que eran muy pocos. Efectivamente, son muy pocos. Y por eso se pensaban elegidos. Pero efectivamente se creían poquísimos. Es decir, su número era muy pequeño. Era pequeño, sí. ¿Sabes quién ha hecho realmente un mapa estupendo sobre el tema de los gnósticos desde sus inicios? Es un libro que se ha publicado el año pasado en catalán por Manuel Forcano y que toca el tema de la cábala y por tanto toca cierta parte del gnosticismo. Entonces él ha hecho un mapa grandioso con dos páginas donde se ve todo el movimiento de los gnósticos, cómo se movieron en la antigüedad. Es fantástico, es un trabajo que dices, ¿cómo se le ocurrió hacer esto? Mira, os lo voy a enseñar porque lo tengo aquí, y entonces, aunque no se verá muy bien, en este mapa está todo estudiado, de todas las escuelas que hubo de los gnósticos, cómo se movieron, de dónde surgen, si de Siria, si de Palestina, luego cómo se mueven hasta Alejandría, cómo esto llega a Éfeso y cómo esto llega después también a Roma. Es realmente sorprendente. Encontrar este mapa te da más facilidad para entender. Pues muy bien, sí. No conocía ese libro, aunque Forcano sí me suena. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, como estoy con mis orejeras así, estudiando una cosa, pues claro, me pongo así y no veo ni a derecha ni a izquierda. Eso nos pasa a los que estamos obsesivamente estudiando un punto, ¿no? Bueno, pero esto lo he dicho de manera anecdótica, ¿no? De que realmente ves este libro y aún no se ha publicado en castellano. Yo creo que va a tener éxito y se pasará, ¿no? Y sí. Este mapa te facilita, te agrupa todos los movimientos gnósticos y te facilita muy bien para entender cómo se movieron por el mundo, digamos, romano, que es quien dominaba en aquella época, ¿no? Y todo el tema del gnosticismo, que se enlaza con el nacimiento del cristianismo, pues realmente nos hace entender mejor toda la historia de Oriente Medio, ¿no? Qué es lo que ocurrió, qué pasó. Realmente es una inmersión absoluta en estos momentos históricos del nacimiento del cristianismo y que ahora, por desgracia, otra vez Oriente Medio pues vuelve a estar en primera página con todas las tragedias que estamos viendo actualmente. En el fondo es una guerra de religión. Sí. Es una guerra de religiones,
Bueno, ahora, claro, la religión se ha mezclado a lo largo de los siglos con la cultura, pero es una guerra religiosa, claramente. Entonces es verdaderamente terrible porque se están matando. Bueno, en el trasfondo, naturalmente, la gente dirá, usted no diga tonterías porque el trasfondo es la posesión de la tierra, el dinero, bla, 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 y no sé cuánto, y el poder. Bueno, sí, vale, de acuerdo. Pero que eso es verdad, pero que hay un enfrentamiento ideológico de religiones es también absolutamente verdad. Las dos cosas. Estamos en una guerra de religión por el poder material también. Sí, sí, sí. Pero realmente es una lástima porque el conocimiento que te aporta el gnosticismo, con todo el tema del hombre primordial, el hombre espiritual, que luego tienes que entrar en las religiones antiguas del mundo de los persas, de los babilónicos, llegando también con lo que nos llegó finalmente de Egipto a través de Alejandría. Esto es un conocimiento maravilloso y eso nos permitiría entendernos mucho mejor entre todas estas tres religiones abrámicas, que al Claro. final lo que se produce es demasiada guerra. Sí, bien, bien, acepto esa propuesta. Es decir, tenemos un fondo común y ese fondo común tú lo estás enfocando. Uno de los fondos o fondos comunes, uno es el de la gnosis. Y sin duda alguna es verdad. Ahí tenemos un fondo común y se extiende por... En el fondo, curiosamente, es un platonismo diversificado, ¿no? Es un platonismo y una evolución a propósito de las ideas de Platón en distintas direcciones. Sí, y participamos ahí de un fondo común, ¿no? Platón y Pitágoras. Bueno, Pitágoras también. Pitágoras, sí. Pero sobre todo, sin duda alguna, platónico. En fin, es fantástico. Estamos llegando a un punto en el que podemos decir, aquel individuo que lee a fondo Platón está conformando para sí mismo una suerte de llave que le va a dar, le va a posibilitar la apertura hacia diversos caminos que nacen de un mismo núcleo y que se van complementando. Eso está bien esa visión, me parece muy interesante. Sí, sí, porque la tenemos en el cristianismo con los gnósticos, en el islam con los sufís y en el judaísmo con la cábala. Entonces hay una unidad de conocimiento y es una riqueza esto para la humanidad extraordinaria. Y que veamos hoy en día todas estas desgracias y en cambio no ensalcemos y no trabajemos para realmente hacer evolucionar al ser humano y viendo que hay todas estas riquezas de tesoros de conocimiento, porque la gnosis no deja de ser el conocimiento filosófico o espiritual. Esto no se potencie, es una desgracia para la humanidad. Bueno, pues sí, tienes razón, es verdad. Pues entonces, ahora, claro, que no se potencia, pero en concreto, yo diría, y por eso defiendo yo quiero defender también mi libro, ¿no? Ahí yo construyo una de los fundamentos, uno de los pilares, ¿no?, de la antigüedad, bien construido, en ese libro del conocimiento de lo oculto, gnosis, pero bien construido y argumentado para que otros hagan lo mismo en la cábala y podamos ahí hacer una biblioteca de un saber común que nos impulse hacia arriba, ¿no? Humanamente, ¿no? Bueno, cada uno hace, yo he puesto ahí un ladrillo dentro de esa presumible y futura torre de Babel, a ver si otros ponen otros ladrillos. Pero lo importante es que los ladrillos que vamos poniendo son una base común.
Eso es lo bueno. Ahí hay eso es lo que tú indicas. No son ladrillos separados, sino que tienen una base íntima como eso está muy bien. Bueno, pues eso es un punto interesante. Bueno, se nos va el tiempo. Vamos a poner el nombre de tu libro, Gnosis, Conocimiento del Oculto, de Antonio Piñero. Piñero. Antonio, ha sido un placer. Piñero, no eres Piñeiro, eres Piñero. Bueno, eso es importante. ¿Sabes por qué? Porque yo soy como otras personas, no es una cosa muy agradable, pero pues yo soy un hombre que se divorció, ¿no? Y estoy casado por segunda vez. Bueno, pues, ¿sabes lo que yo digo? Dice, le he dicho a mucha gente, el juez, cuando intentó divorciarme a mí, divorció a otro, porque en vez de decir Piñero Sáenz, dijo Piñeiro Sanz. Se quedó en los dos y yo le dije, así como iba al café, pero muy serio, le dije, señoría, usted está divorciando a otro. ¿Cómo dice esto? Sí, me respondió y yo le dije, pues sí, porque yo no soy ese individuo. Usted está, así le dije, está usted divorciando a otra persona. A ver, ¿cómo? Entonces cuando le dije, muy enfadado, que venga el secretario del juzgado, y entonces lo puso verde por allí delante de todo, por no haber escrito bien mi apellido, y porque yo le dije, en plan de broma, a mí no me está usted divorciando, está divorciando a otro. En fin, pero bueno, Antonio, eso es una pequeñita. Antonio, me encantaría hacerte una última pregunta. Una última. Personal. ¿Cómo llegaste tú a estudiar la gnosis? ¿Qué te llevó? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo llegaste ahí? Sí, bueno, pero llegué ahí. Es una cosa, es muy buena pregunta, pero es una cosa bastante más sencilla. Porque es que yo cuando vine de Alemania de hacer mi tesis doctoral, que la hice en parte en España porque tenías que calentar tu silla, si no, si te vas de Sevilla te pueden quitar la silla, ¿no? Sí. Y yo estaba haciendo la tesis en Alemania, yendo, viniendo, cataplum, cataplán y tal. Y entonces yo caí en la cuenta de qué cosas de los temas que yo estaba estudiando para mi tesis no estaban en las bibliotecas españolas. Yo veía los llamados plúteos técnicamente, es decir, estanterías, anaqueles, algunos anaqueles que yo estudiando en Alemania veía que estaban llenos, aquí estaban vacíos. Y entonces lo que yo he hecho ha sido, en parte en mi vida, rellenar esos huecos. Wow. Rellené el hueco de los apócrifos del Antiguo Testamento, que son 7 volúmenes. No, la gente a veces sí, eso de Jesús y los pajaritos. No, mire, esos son apócrifos del Nuevo Testamento, los pajaritos de barro que vuelan y bla, bla, bla. No. Los apócrifos del Antiguo Testamento, que son 7 volúmenes, están editados por cristiandad. Esa es la base del cristianismo. Y dirá, ¿está usted exagerando? Bueno, pues, vale, la base del cristianismo apocalíptico, que es una gran parte del cristianismo, una gran parte y sólida, ¿no? Entonces yo lo único que hice, ¿cómo llegó usted a eso? Pues viendo que los anaqueles estaban vacíos. Solo eso. Solo eso, y entonces dije yo, tengo que rellenarlo. Y lo rellené con los apócrifos del Antiguo Testamento, con los apócrifos completos del Nuevo, los he rellenado con todos los evangelios, los he rellenado con Nag Hammadi, y luego los he rellenado también con los hechos apócrifos de los apóstoles, porque Gonzalo, del Cerro y yo, que ya murió Gonzalo, hemos publicado los 32 hechos apócrifos de los apóstoles que hay y no estaban. Y el último volumen, dividido en el cuarto y quinto volumen, porque son 1800 páginas, la última parte, es la novela de Clemente. Ha salido ya la parte griega, ahora vendrá la parte latina. No se puede publicar un libro de 1900 páginas, se hunde una editorial. Entonces lo hemos
dividido por la mitad. Yo he rellenado huecos. Pero fíjate, Pues gracias. perdona, Gracias por mencionarlo. con lo que nos estás contando, fíjate una cosa, tus circunstancias te llevaron a Alemania. Alemania, que en este caso es un fondo de conocimiento del Antiguo y del Nuevo Testamento por la tradición religiosa protestante que ellos tuvieron, y ahí seguro que tuviste muy buenas bibliotecas. Muy buenas. Y eso es lo que ha permitido trasladar ese conocimiento luego a... Exactamente. He estado sobre todo en las de Tübingen, en las de Heidelberg y en las de Bonn. O sea que he estado en buenas bibliotecas. En realidad la tesis doctoral sí la hice prácticamente cuando todo... Yo estudiaba en Alemania y, como dije antes, volvía para no perder la silla, ¿no? Pero yo he hecho la tesis doctoral sobre todo en las facultades, en las bibliotecas de teologías protestante. Porque ahí veía yo que había muchos más libros y no son más cosas de esto, ¿no? O sea, que yo hice la tesis prácticamente en Alemania, pero y luego me traía también, para no perder la silla, ¿no? Me traía cientos y cientos y cientos y cientos de fotocopias de libros que no... Yo venía, iba y venía en coche, el libro venía lleno de libros y de fotocopias que luego utilicé aquí. Muy bien. Fíjate, Ana María, que realmente también la suerte de Antonio ha sido que ha sido un gran estudioso de las lenguas modernas y antiguas, que eso no lo dice. Y eso es lo más difícil de todo, ¿eh? Claro. Háblanos un poco de las lenguas antiguas que has estudiado. Sí, no, simplemente, bueno, pues es que es muy raro, ¿no? El que yo sí que puedo jactarme de que yo tengo publicadas traducciones de unas 12 lenguas en total, entre antiguas y modernas. Bueno, pues eso, ahí se queda, ¿no? Pues está bien. Me encantaría, Antonio, preguntarte tantísimas cosas, porque cada cosa que dices lleva más profundamente a preguntar más cosas, ¿no? Porque pero ya me tengo que ir. No, te digo que ya por hoy ya tenemos más que suficiente. Es un placer que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias. De verdad, ha sido un honor muy grande poder hablar con una persona con tu conocimiento, con tu trabajo, con tu labor en este mundo. Gracias, gracias, gracias. Yo, nada, de nada. Yo ciertamente lo que creo que se debe a que soy un estajanovista, es decir, que no tengo fuerza de voluntad para dejar de trabajar. Es al revés, no tengo fuerza de voluntad para dejar de trabajar. Ese es Stajanovich, ¿no? Un estajanovista que no tenía fuerza de voluntad para dejar de trabajar. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Antonio. Gracias de verdad por todas las personas que nos verán. Si nos llega información, yo te iré pasando lo que nos vayan comentando. Sí, muchas gracias. Sí que me interesa mucho que se divulgue el texto ¿no? El de la gnosis, claro, conocimiento del oculto, porque este es un libro caro de editar y si no se vende, ¿sabéis lo que pasa? Claro. Que si no se vende lo suficiente, no, porque prácticamente esto, pues hay que quitar un montón de derechos de autor. Lo que ocurre es que si no vendes esto, la editorial no tiene dinero para seguir publicando cosas serias. También es verdad, claro que sí. ¿No? Y eso, por eso agradezco mucho la posibilidad de difundir el libro. Pues en ello estaremos. Claro que sí. Bueno, pues gracias, un abrazo. Antonio, gracias, Jaume. Y si Igualmente. puede ser otra vez, me encantará volver a hablar contigo, con usted. Muchas gracias, Antonio. Hasta la próxima. Vale, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias. En gallego